Buenos días, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza y para empezar quisiera introducir un poco el tema acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y estaremos de acuerdo en que en todo el mundo cada persona de alguna u otra manera está sometida a alguna autoridad. De alguna u otra manera. Ajá. Lo más común que podemos ver es en nuestros trabajos, en la escuela o en casa. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué las personas se someten a esas autoridades? ¿Por qué en nuestro trabajo nos sometemos a nuestros jefes? ¿Por qué como alumnos se someten a los profesores? ¿Por qué como hijos se someten a la autoridad de los padres? ¿Por qué? ¿Por qué nos sometemos a las autoridades? Ahora, hay otra pregunta. ¿Y por qué nos cuesta someternos y obedecer a Dios? ¿Por qué a estas figuras sí las obedecemos y nos cuesta tanto obedecer a Dios? Bueno, reiteradas veces hemos dicho que la desobediencia trae ¿qué? Consecuencias. Y muy probablemente ese sea el hecho de que preferimos someternos a la autoridad del hombre que a la de Dios. Pero estamos equivocados. ¿Por qué? Tal vez llegamos a nuestro trabajo, cumplimos con nuestro trabajo, nos sometemos a esa autoridad. ¿Por qué? Porque si no, no hay paga. Vamos a la escuela, llegamos y presentamos nuestros exámenes, atendemos las clases, pasamos lista, porque si no, reprobamos. ¿Qué sucede si desobedecemos a los papás en casa? ¿Estaremos por un buen tiempo castigados? Ya cada quien determina cómo lo hará. Pero todo esto es temporal. ¿Están de acuerdo? Tal vez yo puedo estar en un trabajo, ser desobediente y me van a correr, pero puedo ir a buscar otro trabajo. Tal vez yo voy a la escuela, repruebo una materia, pero puedo presentar un extraordinario, puedo recursar la materia. El castigo que me van a dar mis padres va a tener un tiempo predeterminado. Pero no tenemos conciencia de que cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias son más y más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios, muy probablemente nosotros no vemos una consecuencia inmediata. De hecho, tal vez veamos en la vida de otras personas que no hubo una consecuencia por desobedecer a Dios, pero hay noticias. Desobedecer a Dios tarde o temprano te traerá consecuencias, y las consecuencias son diferentes, porque el desobedecer a Dios tiene un impacto eterno. ¿Por qué? Porque la desobediencia, ¿qué es? La desobediencia a Dios, pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos cuesta obedecer a Dios? Porque al pueblo de Israel le costaba tanto obedecer a Dios. Bueno, es algo de lo que vamos a hablar aquí. ¿Y por qué creen ustedes que las personas no obedecen a Dios? Incluso a nosotros nos cuesta trabajo a veces obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Que no lo vemos. Es parte de la respuesta. Porque no lo conocemos. Exacto, porque no lo conocemos. Esa es la respuesta. Nosotros no conocemos realmente a Dios. ¿Ah? Ese es algo que la mayoría de las personas afuera están padeciendo. Podemos ver el mundo, a donde quiera que volteemos, ¿qué hay? Caos, desorden. No se diga en el mundo que hay guerras, hambres, asesinatos, etc. Y ese es el verdadero problema, que el ser humano
en su gran mayoría no conoce a Dios. Ahora, también es importante entender lo siguiente: creer en Dios no significa conocer a Dios. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero eso no implica que realmente lo conozcamos. Podemos creer que hay un Dios, y lo hay, pero eso no implica que yo lo conozca. Cuando una persona conoce a Dios, vive de una manera diferente. Ahora, todo esto es un proceso que vamos a iniciar cuando Jesús entra en nuestra vida. Es un camino que vamos a recorrer, pero poco a poco vamos a ir cada vez siendo más constantes cuando nos acercamos a Dios. Vamos a desear obedecer a Dios. Ahora, no por imposición, sino con gozo, por deseo propio, es decir, hacerlo de manera natural. ¿Qué sucede cuando si nosotros dejáramos de respirar? Pues morimos. ¿Eres consciente de que estás respirando? No. Automáticamente es tu cuerpo funcionando. La obediencia a Dios debe de ser algo así, algo natural, algo que nosotros debemos ir haciendo de manera casi instintiva. Ahora, eso es de lo que se trata el pasaje que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar el día de hoy. A través de él veremos por qué la mayoría de las personas no pueden obedecer a Dios. Y además vamos a ver qué es aquello que se necesita para poder obedecer a Dios. Así que abran por favor sus Biblias, hermanos, en Deuteronomio capítulo 5. Nos quedamos en el versículo 22, así que vamos a leer los primeros dos versículos, 22 y 23, Deuteronomio 5, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor. Aquí el Señor le ha dado al pueblo de Israel por medio de Moisés los 10 mandamientos. Y dice: estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte de medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de las tribus y sus ancianos. Vamos a leer hasta el versículo 25. Y dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y que éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Entonces moriremos. Bien, los primeros 2 versículos nos hablan nos quieren recalcar el origen de los 10 mandamientos. ¿Quién los escribió? Dios mismo. Dios mismo los escribió y se los dio en 2 tablas a Moisés. Entonces no es esos 10 mandamientos no es una lista que algún hombre haya redactado. No, vienen directamente de Dios. Ahora, si vemos los versículos 22 y 23, vemos que en ambos se hace énfasis en ¿qué? En las tinieblas, en los truenos, es decir, en el escenario en el cual se dieron los 10 mandamientos. Ahora, debemos saber que cuando la Biblia es reiterativa en ciertas cosas, es porque quiere que nuestra atención esté ahí. ¿Y qué quiere decirnos esta reiteración en este pasaje? Bueno, esto lo podemos entender mejor si vamos a Éxodo. En Éxodo 19, versículo 16, ahí
empieza a narrarse con más detalle lo que estaban viviendo los israelitas cuando el Señor les llevó cerca del monte Horeb o Sinaí. Ahora, vamos a leer este pasaje, pero quisiera que conforme lo fuéramos leyendo, nosotros fuéramos en nuestra mente tratando de imaginar esto que nos está describiendo la palabra de Dios. Dice Éxodo 19, en el versículo 16: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ese es el escenario que estaban viviendo el pueblo de Israel y Moisés cuando el Señor les entregó los 10 mandamientos. Y el Señor quiere que nosotros veamos este escenario. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho en anteriores veces, a veces nosotros nos enfocamos en estas cosas, en el poder de Dios. Pero también hemos dicho en semanas pasadas que además de eso, de ver el poder de Dios, debemos mirar también otros atributos de Dios, la cercanía de Dios. Hablábamos hace un par de semanas a su pueblo, y hoy nos deja ver otra cosa. Entonces, en el monte Sinaí se puede ver ¿qué? El poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Israel fue testigo de ese poder ilimitado de Dios. En aquel día Yahvé mostró eso al pueblo de Israel a través de fuego, tinieblas, nube, oscuridad, trompetas, y con su voz que retumbaba desde el cielo. Ese es el poder de Dios. Pero al mismo tiempo que había sucedido, Él había hablado y había dado los 10 mandamientos. Él estaba mostrando, además de su omnipotencia, su santidad a través de su palabra, a través de los 10 mandamientos. A través de esos 10 mandamientos podemos ver la pureza moral de Dios. Y el pueblo de Israel fue testigo de esto. Pero hay más. Si recordamos en el texto de Éxodo, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Descendió, ¿a dónde? Al monte Sinaí. ¿De dónde? Y, ¿qué dice el texto? Se acercó al hombre. Él es siempre quien toma la iniciativa. Él se acercó al hombre, y no solamente eso, sino que habló con él. Así que, como decía nuestro hermano Jaime hace un momento, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, humildemente bajó a buscar al hombre y les dio una ley que muestra el amor de Dios, porque hemos dicho en semanas pasadas que la ley de Dios también es para cuidar de su pueblo, muestra su amor. Así que, en resumen, podemos decir que en el monte Sinaí el Señor se estaba revelando al pueblo de Israel tal cual Él es, todopoderoso y santo. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo de Israel ante este escenario? Tuvo miedo de Dios. Versículos 23 al 25. ¿Qué leímos ahí? Las palabras
líderes de las tribus dicen: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Israel tuvo miedo. ¿De qué? De morir. ¿A causa de qué? De la grandeza y de la gloria de Dios. Por eso les pedía que tratáramos de imaginar el escenario que estaba viviendo el pueblo de Israel. Si yo les preguntara a ustedes, si ustedes estuvieran ahí, ¿cuál sería su impresión de ese escenario? ¿Sería imponente el escenario? Tal vez causaría algo de temor. Pero el pueblo de Israel está teniendo miedo, y vamos a ver más adelante por qué decimos esto. Pero es importante la frase de estos líderes. ¿Qué dijeron? Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. No eran los truenos, bueno, eran los truenos porque era lo que estaban escuchando, pero el fuego era imponente, el sonido de las trompetas. Pero si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. ¿Y qué es lo que había estado hablando el Señor? Sus 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, nuevamente regresemos ahí, a Éxodo 19. Ahora un poco atrás, vamos a los versículos, el versículo 9. Éxodo 19, versículo 9 dice: y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Entonces, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Versículo 14. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Ahora, esto nos da más claridad. El pueblo de Israel no moriría si no traspasaba esos límites. Entonces estaba seguro al no rebasar esos límites. El Señor así lo había dicho. Pero nuevamente, ¿por qué dijeron esto los líderes de las tribus? En el pasaje que acabamos de leer, que dice que el pueblo se consagró y que lavó sus vestidos, se preparó para ese encuentro con Dios en el Sinaí. Entonces, ¿por qué estaban tan atemorizados? Bueno, realmente lo que estaba sucediendo es que ellos estaban siendo confrontados con la santidad de Dios. Los israelitas estaban incómodos ante la pureza de su palabra. Esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el Sinaí, y muchas veces esa es la experiencia, yo creo que todos pasamos por esa experiencia, y es por eso que muchas personas rechazan escuchar de Dios, porque son confrontados con la pureza moral de Dios, porque nos deja ver nuestra inmundicia. Ahí el pueblo de Israel pudo ver su incapacidad
moral, porque los líderes dijeron, entonces moriremos si seguimos escuchando la voz del Señor. Pero al mismo tiempo, ellos habían hecho un pacto con Yahvé. Ellos habían dicho que escucharían y obedecerían. Ellos tenían una responsabilidad en la obediencia. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel se sentía incómodo, atemorizado por la santidad de Dios. Es algo que como seres humanos no podríamos explicar. De hecho, si nosotros quisiéramos definir la santidad de Dios, no podríamos, porque no la conocemos plenamente. Pero sí conocemos muchas cosas de Dios, lo que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede cuando a las personas se les comparte de Dios? Cuando se les habla de Cristo en la cruz, ¿qué sucede? Sucede lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel aquí. Dios se manifiesta. Y eso nos confronta como seres humanos. Porque, como ya he dicho hace unos momentos, nos deja ver quiénes somos y también nos deja ver quién es Dios. A través de la presencia de Dios podemos entender que Él es un Dios absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios que trasciende todo lo que existe, que es por encima de todo lo que existe. No solamente eso, Él es independiente, no necesita de nada. Él es un ser ilimitado. Él es incondicionado, es decir, nada condiciona sus decisiones. También sabemos que Él es infinito. También sabemos que Él es eterno y que existe por sí mismo. No necesita nada ni a nadie para poder existir. En cambio, nosotros no somos trascendentes. Nosotros no somos independientes. Nosotros no somos ilimitados, somos limitados. Nosotros tomamos decisiones según las condiciones que se nos van presentando. Somos temporales, no somos finitos. Y somos criaturas. Eso es el choque cuando nosotros conocemos a Dios. Y por eso hay gente que lo rechaza. Porque eso daña el concepto que tenemos del ser humano. Casi nos vemos como semidioses. Y pensamos que vamos a estar todo el tiempo aquí. Pero no. Y eso es lo que nos confronta. Es por eso que el pueblo de Israel tuvo miedo de permanecer en la presencia del Señor. Ese encuentro con el Señor desencadenó que los líderes le pidieran a Moisés algo, que él fuera su mediador entre Dios y el pueblo. Versículo de Deuteronomio 5, versículos 26 al 27, dice: porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo, hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya sobrevivido? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién había hablado con Dios varias veces? ¿Quién? Moisés. ¿Y qué le dice en el versículo 27? Acércate tú. Nosotros no, ve tú. Y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. El pueblo de Israel estaba viendo la necesidad de un mediador. El encuentro que habían tenido en el monte Sinaí con el Señor les había dejado ver su realidad, su inmundicia moral. No fue suficiente para estar delante del Dios 3 veces santo, el consagrarse durante 3 días y después limpiar sus vestidos. Eso no fue suficiente para poder estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la limpieza externa no es suficiente. No es suficiente para presentarnos delante de Dios. Y esto nos recuerda lo que les dijo Jesús a los fariseos muchos años adelante, en Mateo 23,
Mateo 23, versículos 27 y 28. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso les dijo Jesús a los fariseos, que traían sus ropas limpias y así asistían a las sinagogas. Moisés en anteriores ocasiones había estado cerca de Dios, hablaba con él y seguía vivo. Por eso los líderes le estaban: ve tú. Ahora, ¿por qué Moisés sí podía permanecer cercano a Dios? ¿Por qué hablaba con él? ¿Qué tenía Moisés que no tendrían los demás israelitas? ¿Qué era? ¿Una relación? Algo así. Esa relación tiene un origen. La diferencia es que Moisés tenía un corazón diferente de los demás. Moisés sí había entendido ya quién era Dios y quién era él. Él había entendido quién era el creador y quién era la criatura. Moisés había sometido su corazón a Dios. Esa era la diferencia. Es por eso que el orgullo es tan dañino para el ser humano. Es por el orgullo que rechazamos a Dios. Dios es rechazado por el ser humano porque el orgullo está en su vida. Y cuando se le habla de Dios, le incomoda, hemos dicho, se molesta, porque expone esas limitaciones de las que hemos hablado, porque contrasta la pureza moral de Dios con el pecado del ser humano. Y aquí varias preguntas para nosotros, porque también lo que decía Jaime hace un momento, y eso es una realidad, y espero también como Jaime que no sea el caso aquí, pero en muchas iglesias hay quienes dicen que conocen y creen en Dios, pero no es así. Y algunas preguntas que nos sirven a nosotros, y no con esto es un examen o algo así, sino que son palabras, son preguntas que nos hacen reflexionar cómo está esa relación con Dios. Cuando a nosotros nos cuestionan o nos preguntan o nos hacen alguna llamada de atención respecto a lo que estamos haciendo, y te preguntan, o tú te enojas cuando te dicen que eso que estás haciendo no agrada a Dios, ¿cuál es la reacción? Ahora, cuando estás luchando con un pecado y no vas delante del Señor arrepentido a pedir perdón, lo que estás haciendo es precisamente eso. Tu orgullo no te permite doblar la rodilla, no te permite hacerlo, y estás rechazando el perdón. Tú eres quien está rechazando el perdón, no es Dios quien no te va a perdonar. Otra pregunta: ¿somos como los israelitas o los fariseos? Venimos cada domingo a la iglesia bañados, planchados, impecables, y hablamos como cristianos, y solamente eso. ¿O somos como Moisés, que hemos entendido a lo que vinimos? ¿A quién venimos a alabar? ¿A quién venimos a exaltar? Ahora, regresemos nuevamente al texto. Hemos dicho que Moisés tiene un corazón en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Alguien en la iglesia puede venir cada semana, participar en los ministerios, toda la semana, obedecer reglas. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y ante los ojos
del hombre, diríamos, él tiene una relación con Dios. Él conoce a Dios. Ella conoce a Dios. Pero no es así de sencillo. En los siguientes versículos vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de cómo sabemos que Moisés tenía el corazón en el temor del Señor. Pero también vamos a ver ahí cuál es el deseo de Dios para su pueblo. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 28 al 33. ¿Qué hizo el Señor con respecto a la petición de los líderes a Moisés de que él fuera el mediador? Versículo 28. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Sin lugar a dudas, la intención del pueblo de Israel era obedecer a Dios. Ellos sabían que tenían una responsabilidad, habían hecho un pacto con Él. Y en estos versículos, en el versículo 28, vemos que el Señor está aprobando lo dicho por estos líderes. Pero inmediatamente después, en el versículo 29, les insinúa que ellos no podrán cumplir con obedecerlo. Versículo 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. No tienen ese corazón. No podrán obedecer. Y esto es así. Nadie puede obedecer genuinamente a Dios si no tiene un corazón temeroso de Él. Ahora, para que todos estemos en el mismo canal, ¿qué es vivir en el temor del Señor? No es tenerle miedo, pero también es más que reverenciarlo. Muchas veces nos quedamos con eso, en reverenciar a Dios por quien Él es, pero aunque es parte, no es todo. Temer a Dios es estar profundamente consciente de su pureza moral, de su santidad, de su omnipotencia. Que la persona esté verdaderamente temerosa de desobedecer. ¿En qué sentido? Y esto es muy importante, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Tú debes de conocer a Dios para poder tener un corazón temeroso de Él. Tú debes de conocer que Él es santo. Tú debes de conocer que Él es misericordioso. Tú debes de conocer que Él te dio gracia. Tú debes de conocer que Él es fiel. O sea, todos los atributos de Dios, ponlos delante tuyo. Su bondad. Y después, mira quién eres tú. Mira de dónde te sacó. Y que tu pensamiento sea: ¿cómo es posible que yo pueda ofender a aquel que me ha amado, a aquel que me sacó de este lugar, a aquel que me sacó de la condenación eterna? ¿Cómo es posible que yo pueda, mi conciencia no me permite pecar, desobedecer? Y eso no se llama perfección. No, porque vamos a tropezar. Pero primera de Juan 1:9, Él nos perdona si nos arrepentimos. Es eso. El temor de Dios es el temor a fallar a aquel que me ha amado como nadie me amará.
es eso. Y es precisamente lo que el Señor quiere para su pueblo. Ahí en el versículo 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran. Y eso es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir obedecerlo. Y cuando nosotros le obedecemos, ¿qué sucede? Estamos más cercanos a Él. Bien, tenemos por ahí una pregunta pendiente. ¿Cómo sabemos que Moisés tenía un corazón en el temor del Señor? ¿Cómo sabemos esto? Hemos dicho que solamente Dios conoce el corazón de las personas. Acabamos de leer en el versículo 29 que el Señor conocía el corazón de los demás israelitas. Oh, si tuvieran un corazón que me temieran. Entonces, ¿cómo podemos asegurar nosotros que Moisés sí tenía ese corazón temeroso del Señor? Versículos 30 y 31, ahí en Deuteronomio 5. Ve y diles, vuelvan a sus tiendas, pero tú quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión. ¿Se dieron cuenta de esa frase que le dijo el Señor a Moisés? Pero tú, quédate aquí. ¿Y quién? Y eso es lo que te pide a ti y a mí. Pero tú, quédate aquí conmigo. Quiere que tengas ese corazón temeroso de Él. ¿Ustedes se imaginan que el Señor te dijera eso? Quédate aquí conmigo. Es lo que le dijo el Señor. Pudo ver su corazón. Un corazón dispuesto a obedecerlo genuinamente, como hemos dicho, por quién es Él y no por miedo. Y esto es muy importante, hermanos. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque si no se me va a olvidar. Algo común en las personas que vienen a la iglesia es que vienen para no ir al infierno. Y ese es un motivo equivocado. Tú debes venir a la iglesia, conocer a Dios, servir a Dios por quien Él es, por todo lo maravilloso que Él es. Lo demás no importa. El enfoque que tenemos es en Cristo. Y es por eso que el Señor nos ha trazado un camino. Y debemos de seguirlo, porque cuando lo obedecemos, vamos por ese camino de santidad. Versículos 32 al 33, ahí en Deuteronomio 5. Así que cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado. ¿A fin de qué? De que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. No es un Dios ególatra, no es un Dios que oprime, no es un Dios que quiere que le obedezcan por obedecerlo, sino que ¿para qué? A fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Así que la obediencia en el temor del Señor es muy importante, porque nos mantiene en esa dirección correcta. Irnos a la derecha o irnos a la izquierda, imaginemos que el Señor está aquí, en este camino. ¿Qué sucede si tú te vas a la derecha o a la izquierda? Entre más camines sobre esos caminos, ¿qué va a suceder? Te alejas de Él. Te alejas del camino de la santidad. Y la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor.
Y eso mismo sigue siendo ahora para nosotros. El Señor nos ha puesto en Cristo. ¿Y Cristo quién es? El camino. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Cuando nos alejamos de Cristo, nos alejamos del Padre. Cuando nos alejamos de Cristo es como ir a la izquierda o a la derecha. Así es como termina Moisés con lo referente a los 10 mandamientos. Y ahora Moisés va a hablar sobre los mandamientos y las exhortaciones, pero también sobre las responsabilidades que tiene el pueblo de Israel. Esto ya no lo escuchó el pueblo de Israel en Sinaí. Es lo que Moisés les va a transmitir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se fue a sus tiendas. Versículos 1 al 3 del capítulo 6, ahí en Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado para que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. En una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. La obediencia nuevamente aparece aquí. Y es porque tiene un propósito esa obediencia. Y también la obediencia es una evidencia. Y algo que nos deja ver estos primeros versículos es nuevamente el origen de estos mandatos. ¿De dónde provienen? Dice Moisés: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Al igual que los 10 mandamientos, son de origen divino estos mandatos. Y como hemos leído, estos mandatos son dados al pueblo de Israel para que los cumplan en la tierra que el Señor les va a dar, en la tierra prometida. Ahora, otra cosa muy importante. Nosotros sabemos que la ley nos salva, las reglas nos salvan. Pero ¿cómo podemos saber que somos temerosos del Señor? ¿Cómo sabemos que nosotros adoramos a Dios de la manera correcta? ¿Cómo sabemos que tenemos una relación correcta con Dios? Bueno, la obediencia a la palabra de Dios es lo que nos permite ver eso, porque la palabra de Dios nos fue dada para que por medio de la obediencia a la palabra de Dios podamos expresar nuestra reverencia a Dios, pero expresarla de la manera correcta. Porque si no fuera así, cada uno de nosotros haríamos cosas diferentes para agradar a Dios, para reverenciar a Dios. No, Él estipula cómo debe ser esa reverencia. Es a través de la obediencia a su palabra. Cuando dice, no robarás, y tú no robas, estás reverenciando a Dios, para no ofender su nombre. Cuando te dice que ames a los demás, que ames a tu prójimo como a ti mismo, y lo haces, es una manera correcta de reverenciar a Dios. Entonces, la obediencia es también una evidencia de que verdaderamente hemos rendido nuestro corazón a Dios. Cumplir los estatutos y ordenanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra es una evidencia
de que también nosotros hemos comprendido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la obediencia también es una responsabilidad. Hemos dicho que el pueblo de Israel ha hecho un pacto con el Señor y lo hace responsable de esa obediencia. El pacto fue que ellos iban a obedecer al Señor. Y eso está en Éxodo 24, versículos 5 al 7. Éxodo 24, 5 al 7, dice, aquí se está refiriendo a Moisés. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Entonces, como hemos dicho, Israel tiene una responsabilidad de obedecer al Señor. Ahora, ¿qué nos dice los versículos que leemos? ¿Quiénes deben de obedecer al Señor? Versículo 2: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Quién? Tú y tus hijos y tus nietos. Es decir, todo el pueblo. Ahora, ¿los niños son conscientes de eso? ¿De quién es entonces la responsabilidad? De los adultos. Y eso sigue siendo hoy para nosotros. Los adultos somos responsables de la obediencia de los hijos, de los niños. Somos responsables ante Dios de buscar ser santos, cada uno de nosotros. Y somos responsables ante Dios de guiar a nuestros hijos para que también busquen la santidad. Eso es lo que nos dice este texto. Ahora, nuevamente, al final del versículo 2 dice: para que tus días sean prolongados. Versículo 3 también nos dice: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. ¿De qué? De obedecer. ¿Para qué? Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces, la promesa de Dios al pueblo de Israel para que prosperaran en la tierra de Canaán, ¿cuál es? La obediencia. Si nosotros queremos estar bien, que nos vaya bien, obedece, pero obedece genuinamente, no obedezcas reglas. La promesa de Dios se cumpliría si ellos obedecían. Ahora, estamos llegando al final. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos nosotros tener un corazón temeroso del Señor? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo es posible eso? ¿Crees que sea posible? ¿Cómo imaginas que sea? Solo hay una manera: amar verdaderamente a Dios. Si tú no amas verdaderamente a Dios, no es posible. Es por eso que el primer mandato en este pasaje es el siguiente: Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El versículo 4 es una introducción hacia el primer mandato y es lo que se conoce como el Shema, que es la confesión de fe de los judíos. Y en este versículo ellos nos dicen lo que quiere decir este versículo es que Yahvé es totalmente único, no hay nada que se asemeje a Él. Decíamos hace un rato, es trascendente, está por encima de todo lo que podamos concebir. Y además, que solamente Él es Dios. Eso es lo que nos dice este versículo. Inmediatamente después de esto, el mandato está ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el mandato. Y ese primer mandato es fundamental para poder obedecer. Tú no puedes obedecer a Dios si no lo amas. Tú puedes seguir reglas, pero no puedes obedecer a Dios si no lo amas. Y esto sigue siendo, en ese momento era una realidad para Israel y sigue siendo para nosotros una realidad. Solo podemos obedecer a Dios de esa manera natural de la que hablábamos al inicio, si le amamos. Ahora, también para estar claros, ¿qué es amar a Dios? Significa, como ya hemos dicho, reconocer quién Él es, entender quién es Él. Si no conocemos a Dios, si no sabemos quién es Él, no podemos tener una relación con Él. Y amar a Dios es tener una relación cercana a Él. Y por supuesto, obedecer sus mandatos. Eso es amar a Dios. Ahora, este amor debe ser un amor sincero, un amor genuino. Es por eso que lo primero que dice, amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Y aquí viene algo muy bonito, porque cuando tú amas a Dios, verdaderamente, cuando tú amas a Dios, tu vida cambia. Tu vida es impactada en cada aspecto de tu vida. Es por eso que nosotros, si hemos rendido nuestra vida al Señor, le amamos y tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza. Y cada día, cada uno de nosotros dará un paso adelante y será esa obediencia cada vez más constante, cada vez más natural. No nos vamos a forzar, porque nuestra mente y nuestro corazón ya están enfocados en Él. Amar al Señor es lo que nos permite obedecer, es lo que nos permite tener un corazón temeroso de Él. Ahora, esto que acabamos de leer en este último pasaje de Deuteronomio es muy importante, porque lo que el Señor quiere mostrarnos es que nosotros debemos de ser responsables de meditar en esto. ¿Qué nos dice en los versículos? Ahí en el versículo 7, Deuteronomio 6:7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es decir, en todo momento y en todo lugar. Pero no solamente, y es ahí donde el pueblo de Israel muchas veces falló, porque el pueblo de Israel, los judíos, tienen la Torah aquí, la saben,
En aquella época la memorizaban, no había escritura, era todo transmisión oral. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que esa palabra de Dios nosotros la tenemos que estudiar, pero reflexionar. Eso es lo que nos está llamando aquí. Porque solamente a través de la reflexión de la palabra de Dios es que nuestro corazón y nuestra mente van a ser transformadas. No hay otra manera. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Romanos 12:2, ¿no? Que no te adaptes a este mundo, sino que renovemos nuestra mente. ¿Y cómo se renueva esa mente? Solamente a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces, una vez que hablábamos hace un rato de que esa es responsabilidad de quién, los adultos, los padres. Y una vez que como padres hemos reflexionado y estamos siendo transformados por la palabra de Dios, ahora sí tenemos que transmitir eso a nuestros hijos. No podemos transmitir algo que no conocemos, no podemos transmitir algo que no entendemos. Si lo hacemos de esa manera, estaremos mostrando un Dios equivocado a nuestros hijos. Ahora, en todo lugar les dice el Señor que tiene que hablarse de su palabra. Lo que quiere decir es que esto debe de ser un tema común en nuestras casas, en nuestra vida. Tenemos que hablar de Dios. Algunas hermanas han escuchado esto. En cualquier lugar donde miremos está Dios. Ya nuestra mirada no es la de antes, que separábamos las cosas. Hoy Dios, podemos ver a Dios en todo, en el cielo, incluso en las construcciones de esta casa. Si tú detallas, te pones a ver cómo se construyó cada casa, esa inteligencia fue dada por Dios al hombre. Cualquier lugar, cualquier cosa viene de Dios. Entonces ese debería de ser un tema en casa, con nuestros hijos, con la familia. Siempre la palabra de Dios. Ahora, solo una aclaración rápidamente. Ahí la palabra de Dios nos dice que esto lo atarás, lo escribirás. Y ahí hay un error por parte del pueblo judío. Lo tomaron literal. No sé si ustedes han visto que los judíos traen algo aquí en el brazo izquierdo. Es una cinta. Tengo entendido que son 7 giros los que se dan, algo así. Y tiene al final una cajita. También en la frente amarran también con una cinta y es una cajita. Bueno, es por eso. Porque lo tomaron literal. ¿Qué dice el versículo 8? Las atarás como una señal a tu mano. Y serán por insignia entre tus ojos. Esas cajitas se llaman filacterías y contienen versículos, uno de escritura, y uno de esos segmentos de la escritura es esto que estamos leyendo. Pero nuevamente, hermanos, el Señor no quiere lo superficial. El Señor no le interesa que tú vengas bañado y planchado el día de hoy. Le interesa tu corazón. Eso es lo que a Él le interesa. Terminamos con lo siguiente. Hemos hablado de que el Señor se presentó al pueblo de Israel en el Sinaí. Ahí Él mostró su poder y su santidad. Y hace poco más de 2000 años, Él se volvió a manifestar al pueblo de Israel en la persona de Jesús. ¿Qué resultó en ambos casos? Un rechazo. Entonces vemos que el problema es que el corazón del hombre.
Ese es el verdadero problema, que no conocieron al verdadero Dios, no tuvieron una relación con Él, no le amaron con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Algo que debe de quedarnos claro, y con esto terminamos, es que Dios no nos obliga a amarlo, no, porque Él no necesita de nuestro amor. Pero hay una verdad anclada a esto, que nosotros necesitamos amarle para ser salvos. Dios no nos obliga a amarlo. Él simplemente se muestra como Él es. Y cuando Dios se muestra a tu vida, Él, en su majestuosidad, hace que te rindas a Él, solamente mostrándose tal cual es. Y es de ahí de donde viene ese amor y obediencia a Dios. Viene de mirar su amor, su gracia y su misericordia hacia nosotros, y eso lo puedes mirar en la cruz. Ahí es donde amas al Señor. Y la confianza en Dios viene de su fidelidad, de su omnipotencia. ¿Por qué? Porque nada puede detener su plan eterno, y Él nos ha hecho partícipes de ese plan. Somos sus hijos, somos su pueblo, si le amamos en verdad, si le amamos por lo que Él es y no por un temor de ir a la condenación eterna. Así que la aplicación es la siguiente: si hay algún pecado que te esté estorbando el día de hoy, con el que estés luchando, ve a Él, llévalo en arrepentimiento a Cristo, pídele perdón. Lo hemos dicho al principio, no hay pecado del cual no te pueda limpiar la sangre de Cristo. Él ya pagó en la cruz, y si tú crees esto, tienes fe, Él ya lo hizo. La aplicación es esta: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y enseña a tu familia a amarlo de la misma manera. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es una invitación que nos hace el Señor a amarlo verdaderamente, porque así habremos cumplido el propósito para el cual Él nos llamó. Creo que vale la pena humillarnos ante ese Dios santo. Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, en verdad, Señor, que nos confronta, nos hace mirar quiénes somos, Señor, pero nos conforta saber quién eres tú y que tú nos has llamado, Señor. Gracias, Señor, te damos y pedimos tu guía, Señor, para poder amarte genuinamente. Te rogamos, Señor, que cada día te manifiestes más en nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos guíe a tener esa comunión contigo. Señor, tú eres quien conoce los corazones, tú eres quien sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha entregado su vida a ti, Señor, te pedimos por él. Muéstrate a su vida, Señor, y que sea partícipe de ese gozo de poder conocerte, Dios. En tus manos estamos hoy y siempre, Señor. En el nombre de Dios Jesús. Amén.